Muy bien, hermanos, en la primera parte del video habíamos concluido en que Juan Bautista había comenzado a predicar acerca del reino de los cielos, decía el reino de los cielos se ha acercado, en el Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Con esas mismas palabras Jesús comienza sus prédicas en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús dice lo siguiente, a ver, capítulo 4, versículo 17, 16, ahí está, dice así: desde entonces Jesús comenzó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Sí? Las mismas palabras de Juan Bautista son las mismas palabras que utilizó Jesús al decir el reino de los cielos está cerca. Fíjense, hermanos, el mismo Juan Bautista, como les decía en el video anterior, ¿no es cierto?, en la primera parte de esta enseñanza, el mismo Juan Bautista que lo había reconocido a Jesús en su bautismo, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 y 30, ahora llegó a dudar de Jesús si realmente era el Mesías. ¿Por qué llegó a dudar Juan Bautista? Porque Juan Bautista, como todos sabemos, era judío y él esperaba un reino terrenal igual que los judíos hasta el día de hoy lo siguen esperando. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Dice así. Antes de leerlo, quisiera recordar las palabras de Isaías, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esperan los judíos? Ellos esperan que cuando venga el Salvador destruya la muerte, que sane a los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos, ¿no es cierto? Eso es lo que esperan los judíos. Y así era lo mismo que esperaba Juan Bautista. Estando preso, llegó a dudar de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan Bautista esperaba que Jesús manifestase su poderío y que lo libere de esa prisión en la que él estaba preso. Del mismo modo, hoy en día nos puede pasar a cualquiera de nosotros que cuando estamos atravesando una situación difícil, cuando estamos en el momento de la prueba, y muchas veces ahí en ese momento es cuando desviamos la mirada de Jesús y dudamos, igual que Juan Bautista, llegamos a dudar del poderío de Jesús, que Él puede librarnos si Él quisiera. Pero fíjense cuál fue la respuesta de Jesús para las dudas de Juan Bautista. Dice así, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos. Ahí vemos Juan, que estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos para preguntarle a Cristo. ¿Qué es lo que le pregunta? Dice así, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Ahí vemos la duda de Juan Bautista. Claro, él estaba preso. Él esperaba que Jesús manifestase ya su poderío y lo libere de esa prisión. Pero veamos qué fue la respuesta de Jesús para Juan Bautista. Dice así, Jesús les contestó, vayan. Eso le dice a los discípulos que Juan Bautista había enviado desde la cárcel. Jesús les contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres, y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vemos que este texto bíblico del Evangelio de San Mateo nos dice que Jesús vino a cumplir con lo que estaba profetizado en el libro de Isaías, que vendría el Mesías y sanaría todas las enfermedades, destruiría la muerte. Jesús vino y lo cumplió. Pero entonces ahora queda lo siguiente. Sabemos que Jesús es el Mesías entonces porque ha venido a cumplir con las profecías. Pero ¿por qué aún seguimos viendo el tema de las enfermedades, las muertes? ¿Por qué aún seguimos viendo estas cosas en el mundo? La respuesta nos la va a dar el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. A ver.
Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante dice lo siguiente. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de este mundo. A ver, después dice: Pilato le preguntó: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad. Y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Acá vemos, hermanos, que Jesús nos está diciendo: el reino de los cielos no es de este mundo. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Y después dice: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? Es la misma con la que comenzó su prédica en el Evangelio que leímos al inicio de este video, del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 17, donde Jesús dice: conviértanse de su mal camino, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ahora está cerca. ¿Sí? La verdad de la que Jesucristo vino a dar testimonio es del reino de los cielos. Con su muerte, con su sacrificio, con su muerte y resurrección, Jesús nos vino a mostrar que la muerte no es el final, hermanos. ¿Sí? Entonces, por estas razones es que aún vemos estos males en el mundo, las enfermedades, las muertes, las guerras, pestes, tormentas, porque el reino de Jesús no es de este mundo. Sin embargo, también nos dice algo interesante en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Les recomiendo lo vean ustedes en sus Biblias, yo los digo de memoria, ¿no es cierto?, para ahorrar el tiempo del video. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Sí? Y ciertamente se cumple, dice: en el mundo tendrán aflicción, y ciertamente eso es lo que vemos en el mundo. Cuando apartamos la mirada de Jesús, nos afligimos. ¿Por qué? Porque empezamos a preocuparnos, nos asustamos, tenemos miedo, nos apartamos de esa comunión con Dios. Al apartar la mirada de Jesús, nos apartamos de la comunión con Dios. Y entonces comienzan las preocupaciones, los miedos, temores, ¿no es cierto? Entonces, Jesús nos dice: mi reino no es de este mundo, y por esa razón es que hay aflicción en el mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice. Él mismo nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, pero que nos piden que nos confiemos en Él. No desviemos la mirada de Él, aún en medio de la tormenta. Debemos perseverar en la fe, la esperanza de una vida nueva, la esperanza del reino de los cielos, que es lo que Jesús nos vino a predicar. Allá donde hoy en día ya están, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y 24. Dice algo muy lindo, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Acá está, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24 dice así: ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel.
Entonces, ahí es donde tenemos que fijar nuestras miradas, hermanos. El reino de los cielos. Ahí donde está Dios, el juez universal, Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, los espíritus de los justos, la asamblea de los primeros inscritos en el reino de los cielos, donde están los profetas, la Virgen María, nuestros hermanos, los santos, ¿sí? Ahí es donde debemos fijar la mirada, hermanos. Sin embargo, a ver, dice también para todos los que confían en Él, y fijemos la mirada, confiemos y obremos conforme a lo que Él nos mostró, nos enseñó, nos tiene un regalo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. A ver, esto es una maravilla. Bueno, es palabra de Dios, ¿qué más se puede decir, no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 33, cuando Jesús dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido, dice Jesús. Y en Apocalipsis 3:21 dice: al que vence, lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo he vencido y me senté junto a mi Padre en su trono. Esto es algo maravilloso, hermanos. Ustedes se imaginan si fijamos la mirada en Él, hermanos. Apartemos la mirada de las tormentas del mundo, apartemos la mirada de los problemas, los miedos, y tengamos esa comunión con el Señor, cumpliendo lo que Él mandó, lo que Él estableció, fijando la mirada en Él, ¿sí? Esto es lo que nos promete, hermanos, es palabra de Dios. Sentarnos a su lado, en su trono. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces, ahora viene algo interesante. Si Jesús ha venido a vencer todos estos males del mundo, tal como lo dicen estos textos bíblicos, ¿por qué aún seguimos viendo todas estas cosas, todas estas enfermedades, los males que vemos en el mundo? ¿Por qué aún los seguimos viendo? ¿A qué vino entonces Jesús? Bueno, la respuesta es aquí, hermanos. Así como el Antiguo Testamento era una sombra profética de todo lo que acontecería en el Nuevo Testamento, según lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, Hebreos capítulo 10, versículo 1, Colosenses capítulo 2, versículo 17, dice que todo lo del Antiguo Pacto era una sombra profética de lo que sería el Nuevo Testamento. De la misma manera, hermanos, todo lo que vino a ser Jesús durante el tiempo, durante los 33 años que estuvo en este mundo, ha venido a ser como, les pongo un ejemplo. Cuando va a salir una película nueva en el cine, primeramente te pasan los adelantos por la televisión, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación. Del mismo modo, Jesucristo, durante los 33 años que vino a este mundo, hermanos, ha querido darnos un adelanto de lo que nos espera en el reino de los cielos, porque recordemos que el reino de Dios no es de este mundo, sino que Jesús vino a darnos un adelanto, ha venido a darnos el testimonio de la verdad, como dice San Juan capítulo 18, versículo 34 al 37. Jesús ha venido a darnos testimonio de lo que nos espera del otro lado, ahí donde están los espíritus de los justos, todo lo que leíamos en Hebreos capítulo 12. ¿Y cuál es ese adelanto que nos ha dado el Señor? No más muerte, hermanos. Ha resucitado a los muertos, ha sanado todas las enfermedades, devolvió la vista a los ciegos, sanó la lengua de los mudos, de los sordos, los cojos. No existen enfermedades, hermanos, para los que confían en Él. Esto es todo por el momento, hermanos, porque ya me concluye el video, el tiempo. Les agradezco por haberme acompañado, espero les haya gustado y espero que no sea tampoco el último video que suba, espero seguir subiendo más videos pronto. Así que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la paz del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y con sus familias. Amén.